Dios nos cubre con su gracia en este momento y su misericordia, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que Dios nos cubre con su gracia y también con su misericordia? Estar bajo el abrigo del Altísimo es estar bajo el abrigo de su gracia. La gloria de su poder tiene un peso. El peso de la gloria de su poder es el peso que lleva la gracia. La gracia hace que tú peses. Dios nos cubre con su gracia y también con su misericordia. Sí saben lo que es la gracia y la misericordia, ¿verdad? La gracia es el poder que tiene el amor de Dios, que recae sobre ti en tu vida presente y te da poder y te impulsa hacia el futuro. Te da habilidad, te da sabiduría, te da empuje. Y la misericordia cae sobre tu vida presente y cubre toda tu vida pasada que ya no puedes modificar. O sea que Dios te ama aunque no puedas modificar tu pasado. Y Dios te ama para darte poder para vivir el futuro y el presente. Esa es la gracia y la misericordia, son dos cosas diferentes. Una va hacia atrás y otra va hacia adelante, desde el presente, todas desde el presente. Entonces Dios nos cubre con su gracia y con su misericordia y nos regala paz a través de esas dos cosas. ¿Cuántos han recibido esa paz cuando alguien te amenaza de muerte porque le debes 2,000 pesos? ¿Verdad? Pero cuando te dicen te perdono los 2,000 pesos, ya no te voy a hacer nada. Te da paz, ¿no? O sea, cuando Dios te da paz de que no te va a hacer daño por todo lo que hiciste en el pasado, tú sientes una paz eterna. Como que se quitó la amenaza sobre tu vida, ¿no? Dios nos regala la paz a través de su gracia y a través de su misericordia. Pero ¿cuándo te la regala? Hay una condición para que Dios te regale la gracia y la paz: a través de su misericordia. Dios te la regala cuando tú decides amar a Dios. Cuando tú no decides amar a Dios, siempre vas a andar preocupado, con ansiedad, con preocupación, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? Y cuando me he encontrado con personas que están bien llenas de ansiedad o de preocupación, es porque han sufrido traumas en toda su vida y no han decidido amar a Dios. Se aman a sí mismos y se procuran a sí mismos y se preocupan todo el tiempo. Y dicen, ¿y si pasa esto? Y yo digo, ¿y si no pasa? Ya te moriste antes, ¿no? O sea, siempre una persona que es así se muere 2 veces. Primero se muere de susto y luego por tonto lo matan. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios. Dile al que está a tu lado, confía en Dios y ama a Dios. Te conviene a ti, me conviene a mí. Bueno, si vives cerca de esa persona te conviene, porque si no te vas a salpicar, ¿ok? Necesitamos la gracia y la necesitamos también la misericordia. Necesitamos la gracia y la misericordia todos los días. Todos nosotros necesitamos de su gracia y necesitamos de su misericordia. Porque hay cosas que hacemos y decimos, y ya soy cristiano y lo hice. Y dice Dios, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿No me vas a hacer nada? No, tú ya te hiciste un daño. Yo te voy a cubrir y te voy a limpiar del daño que te hiciste. Porque el tiempo que perdiste haciendo eso, que ahora estás arrepentido, impidió que yo te cubriera con mi gracia en ese tiempo. Por eso es que el daño te lo hiciste tú. Yo no te hago ningún daño. Porque el pensamiento de Dios es de bien y no de mal para ti. Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Eso está escrito. Entonces no es algo que yo inventé, sino está escrito, ¿sí? Y como está escrito, entonces Dios, aunque ve que haces algo que no está bien y ya eres cristiano de 30 años, ¿verdad? Y te equivocas, dice Dios, no pasa nada. Si estás arrepentido y si amas a Dios. Lo único que pasa que en la contabilidad de Dios ese tiempo lo considera que estuviste separado de Él. Eso es todo lo que pasa. Pero todos los días te los tiene contados Dios. Los días que estás con Él, amándolo a Él. La otra vez hablé de la contabilidad de Dios, cómo lleva sus contabilidades, y es muy preciso. No se atreve uno a hacer una auditoría a Dios porque pues está perfecta la contabilidad de Dios.
Pero ahora nosotros vemos que estas dos cosas las necesitamos todos nosotros, pues hay cosas en nuestra vida que ya no podemos cambiar, ¿o no? Tan es así que nosotros pensamos que esas cosas que ya no podemos cambiar porque ya se quedaron así y no las puedes arreglar, necesitas de la misericordia. Cuando uno es sorprendido en algún acto que no es deseable, no estoy hablando de un pecado, sino de un acto que no es deseable. Pudiera ser pecado o no pudiera ser pecado, pero no es deseable. Y eres sorprendido, tú mismo dices, es que no es lo que te imaginas, déjame explicarte. ¿Por qué dice uno esas palabras siempre? Porque realmente no era tu deseo hacerlo, aunque dentro de ti sí lo hiciste. Y se requiere de misericordia para cubrir ese espacio de tu vida en el que hiciste algo del cual te arrepientes de inmediato y quisieras no haberlo hecho. Entonces, ahí está la misericordia de Dios. Hay cosas en nuestra vida que no tenemos el poder suficiente para hacerlas. Y ahí necesitas gracia. Hay cosas que ya no puedes evitar y ya sucedieron y ahí necesitas misericordia. A menos de que seas orgulloso. Si eres orgulloso y altivo, tú ya no necesitas ni de gracia ni de misericordia. Tú te resuelves a ti mismo como si fueras un Dios. Esa es la diferencia que existe entre una persona humilde y una orgullosa. Pero bueno, vamos al punto de aquí. Si tú tienes cosas en tu vida que no puedes enfrentar porque no tienes poder para enfrentarlo, eso requiere de gracia. Por eso es que Dios todos los días, las tardes, las noches, cuando estás dormido, despierto, trabajando o haciendo cualquier cosa, Dios te está cubriendo con su gracia y con su misericordia todo el día, todo el tiempo. Dios nunca te desampara. Él dijo, no te desampararé ni tendrás miedo. No te dejaré ni te desampararé. Contigo estaré todos los días de tu vida. Así que estás dormido, no estás muerto. Por lo tanto, aunque estés dormido, Él está cuidando con su gracia y con su misericordia tu vida. Siempre está contigo. Entonces, su misericordia para mantener nuestro corazón en paz, porque ¿cuántos se agitan porque hiciste algo que no debiste haber hecho? ¿O cuántos se agitan por no haber hecho aquello que debiste de haber hecho y no lo hiciste? Se agita uno en angustia o en preocupación. Entonces, la angustia y la preocupación son dos temas importantes para hoy, porque hoy vamos a descubrir cómo esas cosas nos afectan tanto espiritualmente como físicamente. El abrigo del Altísimo o el abrigo de Dios, el abrigo del Señor es grande y se llama gracia. Esa gracia nos permite a nosotros amarle a Él. La gracia, el manto del abrigo, el abrigo del Altísimo, es un manto de alegría. Es un manto lleno de gloria. Y cubre tu vida con su gracia. Y te permite en ese cobijo amarlo a Él en intimidad. Es un abrigote que te cubre y te acerca y te da el calorcito para que amemos a Dios en intimidad. Entonces, también adentro de esa capa, de esa protección, de ese abrigo, hay una sombra de poder. La sombra del Omnipotente te cubre en ese momento y te permite que tú te ames a ti mismo. De modo que cuando tú sales de esa capa, dice, ahora ve, entonces tú puedes amar a tu prójimo como te amaste a ti mismo en esa intimidad que tuviste con Dios. ¿Te das cuenta? Te estoy descubriendo lo espiritual. Amar a Dios, te voy a decir qué es amar a Dios, porque muchas veces decimos, Dios te ama, pero no decimos, ama a Dios.
Porque amar a Dios es algo complejo, no es algo sencillo. Pero Dios te ama, es algo complejo, pero para Dios es fácil. Por eso sabemos que creer que Dios te ama es fácil. Pero saber que tú amas a Dios es complejo para ti. Necesitas gracia, ¿verdad? Porque cuando algo no lo puedes hacer, necesitas un poder que te permita hacerlo. Entonces la gracia la necesitas. El abrigo del Señor te permite amarlo a Él. Y eso te llena de gracia. Entonces ahora tú devuelves la gracia hacia Dios. ¿Y cómo vas a amar a Dios? Con su propia gracia de Él. Fíjate cómo está el asunto, porque nosotros no podemos fabricar gracia. Tú vas a amar a Dios con la propia gracia que Dios te dio. ¡Pum! Con eso la vas a amar. Porque Él conoce bien su gracia. Y esta gracia que viene de la tierra al cielo es la gracia del hombre. Pero la gracia de Dios es diferente a la gracia del hombre. La gracia de Dios viene del cielo a la tierra y te prepara y te capacita. Pero la gracia del hombre no prepara a Dios y lo capacita para enfrentar el presente hacia el futuro. La gracia de Dios solamente corresponde a una reflexión de lo que Dios ya te dio. Y es en gratitud. ¿Ok? Ahora, amar a Dios, ¿qué es? Si amar a Dios es comprometerte responsablemente con el objeto de tu amor, de mantenerlo feliz y contento, bueno, ahora vamos a hacerlo hacia Dios. Pero te lo voy a explicar detalle a detalle porque a lo mejor no lo captas bien. Amar a Dios es comprometerte con responsabilidad, o sea, habilidad para responder la necesidad. Eso se llama responsabilidad, ¿sí? Habilidad para responder la necesidad se llama responsabilidad, ¿ok? Respuesta, habilidad es de luego, ¿no? En caliente. Se necesita algo, luego respondes. Eso es responsabilidad, ¿ok? Entonces, comprometerte responsablemente con Dios en procurar que Dios siempre tenga todo lo que necesita de ti y alimentar a Dios en el amor mismo que Él te ha dado con su gracia y proveerle a Dios todo lo que Él necesita para bendecirte, con tal de que Dios, cuando te mire, se encuentre feliz contigo y se alegre su corazón al tenerte a ti cerca de Él. Eso es amar a Dios, ¿ya? Pero ahora te voy a explicar con detalle esa proximidad, porque a lo mejor así a simple vista dices, pues sí se oyó bonito, pero no sé todavía cómo. Bueno, te voy a explicar. Dios es feliz cuando tú le obedeces, ¿sí o no? Dios es feliz cuando tú le obedeces porque te conviene obedecer, no porque a Dios le conviene tu obediencia. A Dios lo dejas sin cuidado si le obedeces o no, porque su misericordia te ampara aunque tú le desobedezcas. Dios te sigue amando aunque no le obedeces, pero obedecerlo lo hace feliz. Entonces, procurar la felicidad de Dios es obedecer a Dios en todo lo que Él pide de ti. Digo para que sepas cómo es amar a Dios. Entonces, ¿nos conviene obedecer a nosotros? Sí, por eso Él es feliz. Él es feliz porque gracias a tu obediencia Él te puede bendecir más y te puede cumplir todas sus promesas y te puede llenar de todo aquello que necesitas para vivir en la tierra. O sea, dicho de otra forma, Dios es feliz cuando tú haces lo que a ti te conviene de acuerdo a su voluntad de Él, porque te va a bendecir más. Por eso Dios quiere tu obediencia, porque a ti te conviene. Y por eso le hace feliz cuando tú lo obedeces. Eso representa una fracción de lo que es amar a Dios. Ahora, Dios es feliz cuando tú escuchas su instrucción y la obedeces, o su guianza por medio del Espíritu lo obedeces, porque Él sabe que al ser guiado por el Espíritu no te vas a equivocar, no vas a cometer pecado, no vas a fallarle a tu familia,
no le vas a fallar a nadie. Vas a ser una persona responsable, fiel, cumplida, verdadera, absoluta. Por eso Él se siente feliz de que tú escuches su voz y obedezcas lo que Él te está hablando. Y por eso es que el diablo se adelanta y te habla imitando la voz de Dios para que tú te equivoques. Por eso tienes que aprender a conocer la voz de Dios. Si no, vas a escuchar la voz del diablo fingiendo que es Dios y le vas a obedecer a Él y te vas a equivocar. Pero a través de los errores te vas a dar cuenta de la diferencia que existe entre la voz de Dios, la voz del mundo, la voz de tu carne y la voz del diablo. Son tres voces que se van a oponer a la voz de Dios. Tú vas a oír muchas voces, pero tienes que identificar con tu oído bien la voz de Dios. Dios es feliz cuando tú lo adoras desde tu espíritu. Cuando tu espíritu se dispone para adorar a Dios. Así como tu espíritu se apresura para enojarse con alguien, hasta con Dios, así tu espíritu se tiene que apresurar para adorar a Dios por lo que Dios es para ti. Eso lo alegra mucho, eso lo hace feliz. No es que le cantes una canción y que andes barriendo, eso no es hacer feliz a Dios, sino es que tu espíritu se apresure a adorar a Dios. Con palabras o sin palabras. ¿Cuántos han visto cómo una persona adora a otra sin palabras? Y te da celos. Dices, ¿cómo se miran? ¿No ves? ¡Ay! Siento feo. Se están adorando. ¿Verdad que sí se puede? ¿Verdad que es viable? ¿Es posible? Claro que sí es posible. Lo mismo sucede con Dios. Lo vas a adorar en intimidad en tu espíritu, pero lo vas a hacer con palabras que reflejen una realidad palpable. No algo que intelectualmente te aprendiste para decirle a Dios: te adoro, Dios, no hay más que decir. No va así, ¿verdad? No te la sabes, dice. ¿Qué importa que no te la sepas? Adora a Dios en tu espíritu y con una realidad que es palpable. No te supiste la letra, pero lo sigues adorando. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Eso alegra a Dios. Claro, si te sabes la letra es mejor para que los demás no se saquen de onda. Adorar a Dios con tu espíritu y con palabras que brotan de una realidad palpable y demostrable con tu vida desde lo profundo de tu corazón. Eso es amar a Dios. Amar a Dios, fíjate bien, Dios es feliz cuando nuestro corazón anhela y ama lo que está escrito en la Biblia. Cuando agarras la Biblia dices, voy a leer algo de mi amado, a ver qué me dice. Porque lo haces con amor, con respeto, con confianza, con ternura, con cariño. No es, a ver, voy a buscar en la Biblia a ver qué cosa voy a predicar hoy. No, eso es burdo. Eso es vulgar. No. Tienes que amar lo que está escrito en la Biblia, porque salió de la boca de Dios, el que te llena de gracia y te cubre con su abrigo para que no te falte nada. Por eso es que tienes que amar lo que está escrito en la palabra. Eso alegra mucho a Dios. Porque cuando tú lees la palabra, vas a encontrar en la palabra aquellas cosas que te ayudan a vivir mejor de cómo estás viviendo. Y a ti te conviene amar la escritura. Cuando amas lo que está escrito y lo obedeces, Dios se alegra mucho. De esa manera estás amando a Dios.
de manera responsable, comprometida. Ahora, fíjate bien, Dios es feliz también cuando mantenemos una comunión con Él todos los días, en cualquier momento. ¿Se podrá en tal lugar? ¿Y haciendo esto? Y sí, todo el tiempo. Dios es feliz si siempre le estás hablando. ¿Ya sabes qué es amar a Dios? Ahora sí, te lo expliqué con palitos y con rayitas para que no te equivoques. ¿Está bien? Porque te digo, ama a Dios. ¿Y cómo? Bueno, escucha el audio y vas a saber cómo. ¿Está bien? Nosotros, al tener comunión con Él, fíjate lo que dice Proverbios 8:17. Proverbios 8:17 nos dice algo interesante. Dios dice algo bonito. Todos le decimos a la gente, Dios te ama. Pero dice, sí, yo los amo. Yo amo. Entonces no le digas mentira a la gente. Mejor dile, ama a Dios para que Dios te ame. Porque le dices, Dios te ama, no es cierto. Ama a Dios para que Dios te ame. ¿Verdad? Es lo correcto. Porque Dios ama al que le ama. Entonces, Dios ama al que le adora, Dios ama al que lee su Biblia, Dios ama al que tiene comunión con Él, Dios ama al que obedece lo que está escrito, Dios ama al que oye su voz. Ya te estoy explicando a quién Dios ama. ¿Sí? Y dice también que lo encuentran. Significa que Dios no está a la vista de todos, no está disponible para todos. Dios está escondido. Dios se ha escondido delante de todos. Pero solamente lo van a encontrar y se va a mostrar, te va a decir, aquí estoy. Te va a decir eso solamente si lo buscas. Pero si lo buscas, no en el momento de tu aflicción tan solo, sino antes de que vengan las tinieblas y te cubran. Antes de que llegue la noche, antes de que se haga tarde, antes de que sea demasiado tarde para ti. Temprano, ¿verdad? Tempranito. No quiere decir que a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7. No, eso es legalismo o formalismo religioso. Temprano significa antes de que te suceda algo. Si son las 10 de la noche y estás a punto de cometer un pecado, en ese momento busca al Señor y Él te va a decir, no lo hagas. Eso es temprano. No importa que son las 10, 11 de la noche. ¿Sí me expliqué? Porque muchos lo hacen literal. Literal no es. Dios es espiritual y tienes que comprender su manera de pensar. Pero no todos pueden comprenderlo porque no lo aman. Cuando tú amas a Dios, entiendes en intimidad qué es lo que quiso decir con esas palabras. No es que tú seas diferente, no, porque lo amas a Él, por eso tú te encuentras en una posición distinta de todos los demás. Dice, yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. ¿Tú has jugado con tus hijos a las escondidas? Chiquitos. Y como ves que ya está llorando y no te encuentra, le haces tran, aquí estoy. Y el niño dice, te encontré y te abraza. ¿Por qué? Así pasa con Dios el Padre. Dios el Padre está escondido. Pero cuando ve que ya estás llorando porque no lo encuentras, Él se aparece y te dice, aquí estoy. ¿Ok? Tengan confianza en Dios. Dios es bueno. Fíjate bien, Dios te cubre con un manto de gracia y de alegría.
Yo me imagino el manto como el manto de colores que le dio un papá a su hijo en la Biblia. Así como ese manto. Se llamó José el que lo recibió. Y sus hermanos le tuvieron envidia. Cuando Dios te cubra con su manto, los demás te van a tener envidia. Y van a decir, ese no es ese, ¿por qué lo está cubriendo a Dios? Yo soy mejor que él, no, él se equivoca. Sí, te van a tener envidia, pero no le hace. Tú cobíjate con él, aunque digan lo que digan, aunque hagan una misa de cuerpo presente, que hagan lo que quieran con tu vida, tú estás al abrigo del Altísimo, ¿ok? Entonces, fíjate bien, dice que Dios te cubre, dice, yo amo a los que me aman. ¿Qué significa? Que te cubre con un manto de gracia y de misericordia, porque el amor de Dios contiene esos dos ingredientes, la gracia y la misericordia. El amor de Dios inactivo pues es amor. Dios es amor, está estable su amor y en equilibrio, pero cuando se inclina un poco hacia tu pasado se llama misericordia. Cuando se inclina hacia tu presente para tu futuro se llama gracia. Entonces el amor de Dios siempre está en equilibrio, y cuando Dios se inclina hacia ti para escucharte, te cubre con gracia y con misericordia. ¿Sí? Gracia es el poder de su amor que te da impulso para vencer la iniquidad, el pecado y las tinieblas. Y la misericordia te cubre, significa, no me importa lo que hiciste, no me importa lo que has hecho, me importa lo que vamos a hacer tú y yo de aquí en adelante. Eso dice Dios. Esa es la gracia. Él dice ahí, yo cubro con un manto de gracia y de misericordia y alegría a los que se ocupan en cubrirme a mí con su amor. A los que se ocupan en adorarme como Dios. A los que se ocupan en obedecer lo que yo les digo que hagan. A los que se ocupan en mantener una comunión íntima conmigo constantemente. A los que se ocupan de eso, yo me ocupo de ellos. Eso está diciendo esa cita, traducida así ya literalmente de todos los conceptos que acabo de manejar. ¿Sí? Entonces, antes de que suceda la calamidad, dice, me hallan temprano los que me buscan. Y muchos lo buscamos ya que pasó la calamidad. Aún así lo hallas, porque sabe que tienes necesidad de Él, por eso se acerca y te dice, aquí estoy. Me hubieras buscado antes para que te dijera cómo hacerle, para evitar el castigo o todo lo que te está pasando. Pero aunque lo busquemos tarde o lo busquemos temprano, Dios se va a manifestar. Porque hay lluvia tardía, pero hay lluvia en su tiempo. Hay consejo dentro del plazo y hay consejo fuera del plazo. Dios te va a dar su consejo, ya sea dentro de la oportunidad o fuera de la oportunidad. O sea, a tiempo o fuera de tiempo, pero Dios siempre te va a dar el consejo. Porque Dios siempre se va a mostrar a aquellos que lo buscan, sea a tiempo o sea fuera de tiempo, pero si tú lo buscas, lo vas a encontrar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Dice Efesios 5:16. Aquí hay que aprovechar la gracia. La gracia la tenemos que aprovechar para crecer en gracia. Dice en Efesios 5:16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Dice tu Biblia que los días son malos y que vivan bien en este tiempo porque los días son malos. ¿Cómo son los días? ¿Son buenos los días? Por eso siempre decimos buenos días tengas, porque los días son malos. Pero todos ya le modificaron, dijeron buen día. Uy, qué escaso. No, yo deseo buenos días para ti siempre. No buen día nada más hoy. No, buenos días siempre.
Dicen, es que es malo decir buenos días. Desearle buenos días al que está a tu lado. Dile buenos días. O buenas tardes. O buenas noches. Pero buenas, que sean en plural, no en singular. Porque no es falta de educación, es falta de fe. Debes de tener fe para declarar que la persona va a tener buenos días. ¿Está bien? Ahora bien, sácale provecho a la oportunidad que tienes de desearle buenos días a alguien. Ajá. Dicen, es que el día nada más dura 24 horas, pastor. Al otro día le digo buenos días. ¿Y si ya no está? Pues si ya no está, porque se fue a Rusia. Le voy a hablar por teléfono y decir, buenos días también hoy. ¿Buen día también hoy? No, buenos días, siempre. ¿Qué importa que sobre? No está escrito en la palabra de Dios que el amor no tiene ley. Así dice. El amor no se puede regular por una norma. El amor te puedes pasar. Así que si tú le deseas buenos días, te estás pasando de un día, pues pásate. No hay regla que limite al amor. Puedes amar a esa persona muchos días diciéndole, te deseo muy buenos días. ¿Verdad? Bien, ahora, ¿por qué el tiempo es malo? Bueno, dice Gálatas 1:4 que los tiempos son malos por lo siguiente. Estamos en Efesios 5:16 y vamos a pasar 5:17. Dice el 17, no actúen sin pensar. Por eso hay un dicho que dice, antes de hablar piensa si lo que vas a decir es más hermoso que guardar silencio. ¿Sí? Porque a veces dices cada cosa que, ¿para qué te cuento, no? Dice, saca el mejor provecho, no actúes sin pensar, más bien procura entender lo que el Señor quiere que hagas. Haz un análisis de las cosas que Dios quiere que hagas realmente. ¿Sí? Pero tú lo que quieres nada más es un semáforo, luz verde o luz roja. Si luz roja, entonces no lo hago. Luz verde, sí, lo voy a hacer. No, entiende lo que vas a hacer antes de hacerlo. Para eso tienes cerebro y piénsalo. Porque tú nada más quieres permiso para hacerlo, como si la responsabilidad no cayera sobre ti y cayera sobre aquel que te da el permiso. ¿Sí me explicó? Lo importante aquí es que tú vas a ser el responsable de tus actos. Tú te vas a comer con tu pan lo que sobrevenga de tus actos, no aquel que te dio permiso. Así que no pidas permiso a Dios para hacer algo, sino entiende bien lo que vas a hacer y ve qué cosa trae de consecuencia buena y mala. Ve si da vida o da muerte. Dice que en este tiempo maligno, en Gálatas 1:4 dice que tal así como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malo. Vivimos en un mundo malo y los tiempos son malos. Todo es malo aquí en la tierra. Cada día es un día malo, lleno de cosas muy malas que te corrompen, y estas hacen que nuestro tiempo sea usado de manera inadecuada y que sea reducido y que sea arrebatado tu tiempo. Por lo tanto, tenemos que andar con sabiduría para poder comprar el tiempo. ¿Sabes cuánto cuesta el tiempo? Hay que comprarlo. ¿Sabes que una persona te puede dar su tiempo si lo compras? Tú compras el tiempo de una persona y la persona va a estar disponible para ti. Pero el tiempo no se compra con dinero, sino con amor. ¿Se dan cuenta? La gracia que Dios te dio es la que vas a usar para comprar el tiempo de otra persona.
No el odio, no la ira, no el rencor, no el rechazo. Eso no sirve para pagar el tiempo de la otra persona. El precio del tiempo es amor. ¿Sí? Por eso mismo necesitamos vivir envueltos en el poder que nos da la gracia y la vida eterna, para mantenernos victoriosos y también invencibles. ¿Sabes que eres invencible? A ver, di, el cristiano no fracasa. Eso es bueno. La gracia y la misericordia, que es el amor de Dios en acción a favor de nosotros los que hemos creído en Cristo, podemos tomar la gracia y darla a otros. También podemos tomar la misericordia y otorgarla a otros por compasión de sus almas, porque están batallando. Siempre ama la justicia, porque cuando tú des gracia o des misericordia, sé justo al hacerlo. Amando la justicia podrás amar con gracia y amar con misericordia. Así trata a los demás. Practicar esto constantemente te hace crecer en la gracia. Somos ejercitados en el amor de Dios, no en el amor humano. Existe una gran diferencia porque la actitud es la misma, pero la esperanza es opuesta entre el amor de Dios y el amor humano. La gloria de esta gracia tiene peso de tipo espiritual. De modo que si tú practicas esto, vas a ser una persona de peso espiritual en el reino de Dios, porque la gracia pesa sobre ti. ¿Quieres ser una persona de peso espiritual? Decide amar a Dios, amarte a ti y amar al prójimo como Dios te lo está ordenando. Y de esa manera vas a acumular gracia sobre ti y vas a pesar más. ¿En la iglesia hay personas con sobrepeso espiritual? No, siempre hay escasez. Todos tienen una escasez de peso espiritual. Tenemos otro tipo de sobrepeso, pero es un sobrepeso natural. Y se debe a que hemos sufrido un trauma. Tú y yo que hemos subido de peso, yo estoy pasado en peso. Y si tú estás pasado de peso, vas a entender esto que te digo. ¿Sabes qué es lo que ocasionó que subieras de peso? O que subiéramos tú y yo de peso. El trauma que sufriste. Te trajo dos espíritus que están siempre acosándote día y noche, y ya te acostumbraste a oírlos. Por eso estamos en sobrepeso. Hay que quitarlos y hoy es el día, porque esto también te impide crecer espiritualmente. El sobrepeso natural impide que el peso espiritual llegue a su estado normal. El sobrepeso natural se debe a un trauma. ¿Qué es un trauma? Es una herida en el alma que no pudiste evitar y que no puedes cambiar y que no se puede quitar. Allí está y tienes que vivir con ello. Por eso tú y yo mantenemos un peso arriba. Tienes que ser libre de la ansiedad y de la preocupación que te causó el trauma.